Y ahora hablamos de temas de salud y cuando se habla de piedras en los riñones, probablemente usted conoce a alguien que fue operado y no una, y no dos, incluso hasta 3 veces. ¿Por qué es que se vuelve esto recurrente y tan frecuente en la población costarricense? Hoy vamos a analizar este tema y el doctor Paolo Duarte, que es especialista en la medicina interna, nos va a ayudar en esta materia. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Doctor, ¿por qué se hacen las piedras en los riñones? ¿Cuál es el origen de las piedras? Aquí tenemos que tener claro varias cosas. La primera es que hay sustancias que pueden favorecer la aparición de piedras. Hay sustancias que por el contrario más bien inhiben que se formen las piedras y dependen también de algunos fenómenos locales, principalmente la acidez o el pH urinario. Entonces, si tenemos una condición en donde hay un exceso de sustancias como calcio, como oxalato, que favorecen la precipitación, pues el resultado van a ser piedras o litos, ¿verdad? Si tenemos pHs urinarios que pueden ser muy ácidos, eso favorece también que se precipite esas sustancias y se formen piedras. Y también si tenemos una disminución en las sustancias que inhiben, principalmente el citrato, eso también puede favorecer la formación de piedras. Ahora, doctor, porque hay gente que no está operado ni una ni dos, sino hasta 3 veces de piedras. Sí, ahí básicamente el asunto es el siguiente, o sea, uno tiene que siempre tratar de abordar la raíz del problema, ¿verdad? El extraer piedras con las diferentes modalidades desde el punto de vista urológico, pues es una de las medidas terapéuticas que están utilizadas. Lo que pasa es que si nosotros no sabemos la razón, el origen metabólico, si es que estoy orinando mucho calcio, si es que estoy orinando mucho citrato, poco citrato, si estoy orinando mucho ácido úrico. Esas son las cosas que hacen que precisamente, a pesar de que se extraigan, se van a seguir formando. O sea, la condición básica, si no se trata, va a predisponer a que se forme 1 o 2 o 3 veces piedras. En algunos casos. Doctor, vamos a ver casos específicos. Si usted mencionaba ahora el ácido úrico, ¿esto genera más vulnerabilidad para que un paciente desarrolle piedras, el ácido úrico? Sí y no. Okay. Debemos tomar en cuenta que el ácido úrico, cuando se eleva en sangre, existen 2 escenarios clínicos que lo pueden explicar. Uno, aquellas personas que produzcan mucho ácido úrico. Entonces, en ese caso, si yo produzco mucho ácido úrico, voy a tener elevación del ácido úrico en sangre y por ende el cuerpo va a tratar de eliminar ese ácido úrico. Entonces, voy a tener no solo ácido úrico elevado en sangre, sino en orina. En esos casos es donde sí se forman piedras por ácido úrico. Pero existen personas que tienen elevación del ácido úrico que es más bien por no orinar suficiente ácido úrico. Entonces, no orino ácido úrico suficiente, entonces se me eleva en sangre. Esas personas están protegidas de formar piedras. Entonces, cuando una persona le llega a uno con el ácido úrico elevado y la historia de litos o de piedras, pues habrá que corroborar realmente que la excreción de ácido úrico a nivel de la orina sea mayor de la normal. En el caso de una mujer que tiene infecciones urinarias de manera recurrente, ¿eso podría ser una condición que facilite la aparición de piedras en riñón? Claro, eso es como el asunto del huevo y la gallina. O sea, tenemos que tener claro una cosa. Que genera uno u otro. Si yo tengo litos, independientemente de la causa que sea, voy a favorecer la aparición de infecciones urinarias, que muchas veces son infecciones urinarias difíciles de tratar porque la bacteria se aloja en las piedras y a veces eso es muy difícil de tratar. Pero por otro lado existen un cierto tipo de litos, ¿verdad?, que se le conoce como coraliformes, básicamente porque a la hora de verlos tienen forma de coral, que están producidos por las infecciones a repetición. Entonces, por ciertos gérmenes como Proteus, como Klebsiella, que son gérmenes que modifican el pH en la orina, estas pueden favorecer la precipitación de sustancias y aparición de piedras. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una u otra? Bueno, con la forma de la piedra, y vamos otra vez a lo que es el estudio urinario, ¿verdad?, que nos va a ayudar mucho. Doctor, el caso de las personas que trabajan muchas horas bajo el sol, ¿por qué se dice que esto podría generar piedras en los riñones? Ahí básicamente la deshidratación. O sea, la deshidratación es un factor fundamental para cualquier tipo de litiasis. ¿Por qué? Porque es como que yo quisiera hacer un fresco y le echo mucho azúcar. Por más de que yo le dé vuelta al fresco, el azúcar no se va a disolver. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Echar más agua. Entonces, si yo tengo una condición que predisponga a la formación de piedras y tengo una poca cantidad de orinas, se va a favorecer el ambiente para que esas sustancias que no se disolvieron
se precipiten y formen piedras, ¿verdad? Doctor, algo que consumamos en exceso, por ejemplo, la sal o incluso los sustitutos de azúcar, ¿verdad? Los edulcorantes artificiales, ¿esto podría también propiciar la aparición de piedras? Claro, eso bueno, tendríamos que ver cuál es el tipo de piedra que estamos hablando, pero usualmente el 80% de los litros, 70-80% son por sales de calcio. En ese contexto, si nosotros agregamos mucha sal a la dieta, esa sal cuando llegue al riñón va a favorecer que se orine más calcio. Igual algunos edulcorantes, las comidas con alto contenido de carbohidratos también van a favorecer de que se excrete más calcio. Entonces, la dieta en este caso, o en el contexto de un paciente con urolitiasis, tiene que ser dirigida al tipo de piedra que tiene, porque en algunos casos va a ayudarles una cosa, en algunos otros les ayuda otra. Lo que sí es básico es la hidratación, ¿verdad? La recomendación que independientemente del tipo de lito que yo tenga, debería estar orinando mínimo entre 2 y 3 litros por día. Y orinar mínimo 2 litros o 3 litros por día implica tomar por lo menos 3 litros de agua, ¿verdad? Y recomendablemente agua, porque igual si yo lo sustituyo por una bebida que contiene mucho azúcar, voy a favorecer también la excreción de calcio. Las bebidas que tienen vitamina C, ¿verdad? O limonada y eso, ayudan, pero también no en exceso, porque son más bien bebidas que aportan mucho oxalato, y eso también a nivel urinario puede favorecer la formación de piedras. Pucha, doctor, hay que estar pendiente con esto. Ahora, doctor, por ejemplo, los síntomas. Aquel paciente que ya fue intervenido quirúrgicamente y dice, ¿será que se me volvieron a hacer las piedras? Estoy sintiendo, ¿qué debería, o cómo identifico si esas piedras volvieron? Okay, la única manera es con estudios de imágenes. Ultrasonido, TAC, digamos, son los estudios que mayor rendimiento tienen para poder visualizarlas. Las radiografías de abdomen ayudarían sobre todo cuando son de calcio, pero en algunos contextos como de ácido úrico, las piedras no se van a ver. Eso tomando en cuenta que uno debería hacer el control periódico después de un procedimiento como el que me estás diciendo, ¿verdad? La otra es llevarse el susto en donde la piedra que apareció se nos aloja ahí en el uretero, da un cólico renal, que son dolores muy, muy importantes, asociados a vómitos, usualmente se describen más en las horas de la noche, primeras horas de la mañana, en fin. Entonces está la manera bonita de darse cuenta, ¿verdad?, que es con un estudio de imágenes, y la otra manera, pues... La dolorosa, doctor. Exactamente. Ahora, doctor, ¿cómo identifico o qué tipo de exámenes me pueden revelar el origen de mis piedras? Porque usted decía que eso es importante para que no vuelvan a aparecer. Usualmente se tienen que hacer exámenes de sangre en donde se incluyan niveles de calcio, de potasio, de sodio, y hacer un estudio urinario de 24 horas, en donde uno va a ver la cantidad de orina que está, digamos, eliminando la persona, la cantidad de calcio, la cantidad de oxalato, la cantidad de ácido úrico, la cantidad de citrato. Entonces se requiere eso. Y hay que tener claro lo siguiente: muchas veces uno, con un único estudio no podemos determinar la causa, a veces hay que repetirlo 2, 3 ocasiones, e incluso existirá un pequeño porcentaje de los pacientes, 5-10%, en donde nunca encontremos una causa metabólica, ¿verdad? Pero sí se recomienda repetirlo 2 y 3 veces por lo menos hasta dar con la causa de la misma. Ahora, doctor, ese paciente que ya operado, está en la casa, nos está escuchando y dice, no quiero volver a pasar por esto, ¿qué hago para evitarlo? Hay que hacerse el estudio metabólico, o sea, el eliminar una piedra, o el que yo haya ido donde un urólogo y el urólogo me extraiga la piedra, no me quita que se vayan a dejar de formar. O sea, eso perfectamente va a seguir si yo no tomo las medidas adecuadas desde el punto de vista de dieta y me estudio el por qué se me están formando las piedras. Doctor, usted habla de un estudio metabólico. Ajá. ¿A qué se refiere? ¿Qué implica este estudio? No, básicamente el estudio metabólico consiste en exámenes de sangre y exámenes de orina de 24 horas para determinar la cantidad de sustancias que hablamos anteriormente. Básicamente es eso, sí. Doctor, ¿qué podría estar haciendo, verdad? ¿O cuáles serían esos hábitos que pueden propiciar la aparición de piedras? Para decirle, no haga eso, mejor evitemos este tipo de situaciones. En términos generales, por lo general siempre va a haber una causa metabólica. Ahora, indudablemente lo que nosotros hagamos va a favorecer o va a tratar de evitar que se formen piedras. Entonces, consumos bajos de líquidos no es bueno, o más bien vamos a decir qué cosas tenemos que hacer. Aumentar el consumo de líquidos en términos generales, el consumo de frutas, ¿verdad? Disminuir el consumo de sodio,
disminuir lo que es el consumo de proteínas, que es otra cosa que se ha visto que también aumenta la También la absorción de proteína. calcio. Entonces se recomienda dietas que anden entre 0.8 a 1 miligramo por kilo por día, disminución en lo que son comidas con altos contenidos de carbohidratos, ¿verdad? Como medidas generales. Ahora, si estamos ante ácido úrico, pues eliminar los alimentos que nos produzcan eso, tomate, carnes rojas, licor, ¿verdad? Por ejemplo. Pero bueno, va a depender un poco del tipo de piedra. Muy bien, doctor. ¿Qué tan frecuente es que aparezcan una y otra vez las piedras? Ok, lo que estamos, digamos, la prevalencia en general de condiciones que produzcan piedras, dependiendo del estudio donde uno lo revise, puede ir desde un 5 hasta un 20% de la población. Es alto, doctor. Y claro, y obviamente el tener yo haber tenido un primer episodio, me aumenta el riesgo de volver a tener un segundo o un O sea, tercero. si ya yo soy un paciente operado de piedras, tengo que cuidarme el doble, doctor. Claro, porque hay que ver qué es lo que lo produjo eso. Igual, el asunto de los familiares. Se ha visto que los familiares tienen un riesgo aumentado el doble si yo tengo una persona de primer grado que tenga piedras en los riñones. O sea, que puede ser Aumentar el riesgo, exactamente. heredado, por decirlo de alguna Exactamente. manera, doctor. Y Podría además ser. de eso, ¿hay alguna edad, por ejemplo, donde aparece con más frecuencia las piedras, doctor? Es que va a depender de la causa. Digamos, hay causas muy raras que son trastornos ya en el metabolismo en donde probablemente desde edades más tempranas aparezcan. Pero en otras, usualmente estamos hablando ya de los 30, 40 años, es tal vez donde uno ve con más frecuencia. Pero va a depender de la causa, ¿no? Doctor, el consumo de bicarbonato, que incluso en algunas que para regular el pH de la sangre, que se ha puesto un poquito de moda, alguna gente dice que esto genera piedras en los riñones. ¿Es cierto o es un mito, doctor? O sea, el pH urinario o la acidez en la orina es un factor importante para la solubilidad de las sustancias que tenemos ahí. Entonces, hay piedras que más bien se favorece su formación cuando tenemos pHs bajos, o sea, orinas muy ácidas, ¿verdad? Como los de las de oxalato de calcio, las de ácido úrico. Entonces, hay sustancias que nos bajan mucho el pH. Por ejemplo, gente que toma vitamina C en cantidades exageradas de más de 2 gramos por día, puede pasarle eso, ¿verdad? Hay otras, ¿verdad? Como las las de fosfato cálcico, que más bien se precipitan cuando tenemos pHs urinarios altos, ¿verdad? Entonces, vamos a lo mismo, o sea, el consumo indiscriminado de yo decir, bueno, voy a tomar bicarbonato solo para acidificar, no necesariamente me asegura que yo me estoy previniendo de que se me aparezca una nueva piedra. Podría ser el efecto contrario. Podría ser el efecto Ahora, contrario. doctor, ¿medicamentos? ¿Hay algún tipo de medicamento asociado a la aparición de piedras? Son pocos, hay algunos antirretrovirales, medicamentos que se utilizan para el SIDA que podrían favorecer la formación de piedras, ¿verdad? Dentro de los que más bien ayudan, dependiendo de la causa, tenemos ahí algunos diuréticos que más bien disminuyen, ¿verdad? La aparición de piedras. Hay otro que se utiliza con mucha frecuencia, que es el citrato de potasio. Sabe un poco feo, ¿verdad? Los pacientes que lo toman me darán la razón porque sabe bastante feo, De verdad. pero también nos ayudan a mejorar la solubilidad del calcio y por ende disminuir el riesgo de piedras. Pero un paciente que ya pasó por esto podría utilizar este medicamento para bajar Exactamente. las posibilidades de que vuelva un Exactamente. episodio Y dependiendo de la piedra. causa, si es por ácido úrico, pues hay otros medicamentos que se llaman inhibidores de la santina oxidasa, como el alopurinol, por ejemplo, que podrían ayudar. Pero va a depender también de la causa de la litiasis. Doctor, ¿hay alguna señal básica, además del episodio doloroso que ya lo habíamos mencionado, de que puedo tener piedras, algún tipo de dolor, alguna situación particular? Porque mi papá fue operado. Yo me acuerdo que él siempre decía que le dolían los riñones y que le dolía aquí atrás. Sí, el dolor lumbar, en la mayoría de los casos, 90% es mecánico. Estamos hablando que son problemas de la articulación, problemas de las vértebras, problemas musculares, pero lo que sí es cierto es que sí, el dolor constante podría ayudarnos a sospechar. Ahora, un estudio que a veces es muy sencillo, que podría ayudarnos, es un examen de orina, porque en el contexto de que hayan litos, muchas veces uno ve en la orina sangre, ¿verdad? Que obviamente visualmente no se ve, pero que a la hora de analizarla sí hay glóbulos rojos y eso podría ayudarnos o nos podría hacer inferir que existan piedras como tal, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay ningún dolor, característica del dolor cuando es crónico que nos ayude. O sea, cuando ya el dolor está ahí por el cólico, sí hay características importantes, pero muchos, como usted me menciona, es simplemente un dolor lumbar, no hay nada que lo haga diferenciar. Es muy difícil diferenciarlo. Ok, doctor, ahora la expulsión de una piedra, la salida de una piedra, mucha gente dice que esto es un calvario, pero ¿hasta dónde realmente el cuerpo puede eliminarla sin necesidad de llegar a cirugía? Es que va a depender del tamaño, ¿verdad? El dolor del hito lo describen como un dolor de parto, Sí. ¿verdad? Ahora no he tenido
los delitos, ¿verdad? Ni mucho menos el otro. Pero sí lo describe muy doloroso. Entonces va a depender del tamaño de la piedra. Litos aproximadamente de menos de 4 milímetros usualmente se logran expulsar solos. No estoy diciendo que se expulsen así y todo muy tranquilo, no, ¿verdad? Pero sí pueden. Entre 0.4 y 1 centímetro, a veces hay algunos medicamentos que nos podrían ayudar a la expulsión, ¿verdad? Siempre acompañado de una ingesta de agua importante, pero usualmente cuando ya miden más de 1 centímetro, sí, por lo general vamos a recurrir a los urólogos que nos ayuden, porque hay varias modalidades de extracción del lito, ¿verdad? Muy bien. Doctor Duarte, muchísimas gracias. Mucho gusto. Un gusto tenerlo en nuestra casa y que Muchas nos haya gracias a ayudado ustedes. con este tema, doctor. Muy amable.